López y soy antropólogo. Hoy no me vine con el uniforme usual de la disciplina, ¿no? Y hoy vengo a platicar con ustedes acerca de un tema que es urgente, un tema que realmente es de vida o muerte para nosotros. Y ese es el tema de por qué hay grupos distintos entre sí. ¿Por qué hay un grupo que se diferencia de otro? ¿Por qué yo soy distinto de ustedes y nosotros de otras personas? Sí, esa pregunta que es tan relevante es lo que contesta el concepto de cultura. Si se fijan, muchos aquí en estas charlas hemos estado usando de hecho ese concepto de cultura. Y yo le vengo a decir de que ciertamente dependiendo de cómo definamos el concepto de cultura, así vamos a estar o justificando injusticias, como por ejemplo la masacre de los indígenas de 1932 aquí en el país, o la esclavitud. Por otro lado, dependiendo siempre de cómo lo definamos, vamos a estar oponiéndonos a estas injusticias, como en el caso del pedagogo brasileño Paulo Freire, o como en el caso de la Universidad Intercultural del Cauca, quienes, por cierto, fueron los primeros que acuñaron el concepto de interculturalidad. Entonces, si ustedes vienen y le preguntan irónicamente a cualquier colega mío, cualquier antropólogo de otras disciplinas que se dedican al tema de la cultura, lo más probable es que les va a contestar con un seco ¿y quién diablos empieza una conversación de esa manera? ¿No? ¿Sí? ¿Quién? Me acabo de sentar literalmente. ¿Sí? Es hasta un meme ya, es literalmente un meme. Es un cliché decir de que hay cientos de definiciones de cultura y que es demasiado difícil llegar a definir o llegar a consensuar qué definición vamos a utilizar. Y una de las medidas más simples, sencillas, pedagógicas podemos llegar a decir, que se usan en las universidades es decir, bueno, es que cultura es todo lo que el hombre hace. ¿Sí? Ojo, no solamente lo que el ser humano hace, sino lo que el hombre hace, ¿no? Incluso tiene algún sesgo patriarcal la expresión. Entonces yo vengo aquí a decirles de que yo no creo que la cultura sea todo, porque cuando decimos todo realmente un enlistamiento realmente grande. Ahora bien, también tenemos que entender el por qué hemos llegado a decir desde la antropología que la cultura es todo, y es quizás la metáfora más utilizada en nuestra disciplina. Entonces acá, para entender esto, tenemos que partir de la definición de cultura ilustrada, ¿sí? La cultura ilustrada en la cual ponemos, todo lo que viene del hombre blanco, heterosexual, europeo, ¿sí? En detrimento de todo lo que no es europeo, ¿sí? Lo negro, lo indígena, etc. ¿no? Ya incluso aquí a varios compañeros y compañeras han estado hablando de eso. Y decir que esta cultura ilustrada, que no solamente se basa en la filosofía, en el arte y demás, ¿no? Sino que esas diferencias culturales, esas diferencias sociales, se están fundamentando sobre todo en lo biológico. ¿Sí? Acá tenemos por el ejemplo de el señor Candy de esta película Django, ¿no? Que él viene, toma el esqueleto, el cráneo de un hombre negro, que de hecho fue quien lo crió, y dice, este hombre negro es inferior a nosotros los blancos porque tiene aquí esta muesca que los blancos no tienen, ¿sí? Y esto los hace más sumisos. Claro, una fundamentación de algo en un factor puramente biológico, ¿no? Que ya ha sido rebatido, ¿no? Ahora, dentro de los conceptos que empezaron a debatir esto, justamente está el de Taylor, que él dice, de que la cultura son conocimientos, la cultura son creencias, la cultura son moral, la cultura son las leyes, bla, 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 bla. Sí, es un enlistamiento, como ven, realmente amplio, ¿no? Y que es aquí uno de los primeros conceptos que decimos, es que la cultura en ese sentido es todo. Pero hace algo que es importante respecto del otro concepto, ¿no? De cultura ilustrada, y es que nos dice que la cultura es aprendida, ¿sí? Que todos estos aspectos son aprendidos, no son biológicos, no nos vienen innatos. Sin embargo, como yo les digo, que esto trae algunas problemáticas, ¿no? Y es que él sigue ubicando a la cultura europea, ¿sí? Como la mejor, la más desarrollada, y por tanto hay que llevar a todo el resto de culturas a esta escala, ¿no? Y justifica la dominación con el resto, ¿no? Entonces,
acá, como podrán ver, este enlistamiento de características nada más nos está llevando a esencializar la cultura, ¿sí? A esencializarlas y realmente muy peligrosamente y muy en potencia a llevar posturas racistas sobre por qué hay sociedades distintas las unas de las otras. Veamos otro par de ejemplos, ¿sí? Tenemos el ejemplo, ciertamente, de nuestro propio Estado-Nación. Aquí tenemos que nuestro Estado ha estado hablando de el Indio Tlacat. Tenemos, por ejemplo, el gran ejemplo de Tazomal, ¿no? Que es toda esta monumentalidad, toda esta grandiosidad con la cual se basa la identidad salvadoreña, o sea, ha querido construir la identidad salvadoreña, pero tenemos enfrente a lo que mencionábamos al inicio, ¿no? La masacre de 1932, porque dicen, bueno, que estos indígenas ya no tienen toda esa grandiosidad y excelencia que tenían estas otras culturas, ¿no? Rompieron, ¿sí? Ya no tienen esa esencia, esas características que nosotros reconocíamos como válidas y que nosotros también retomamos, ¿sí? Por el otro lado, tenemos otro ejemplo. Y este ejemplo me gusta mucho porque en antropología no solemos reflexionarlo mucho, ¿no? Esta es la antropóloga Ruth Benedict. Ella justamente dice, bueno, es que realmente no hay culturas mejor que otras. Eso dice ella, en efecto. El problema es que ella llegaba a justamente abordar, bueno, es que tanto no hay culturas mejor que otras, tanto no podés comparar una cultura respecto de otra, que llegas a esencializar bastante el cómo estás abordando ese grupo, ¿sí? Al punto que ella, contratada por la milicia estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, hace un estudio sobre Japón, ¿sí? Allá por 1944, ¿sí? Quienes son un poco perspicaces ya saben un poco por dónde se va esto, ¿no? Porque un tiempo después de que ella realiza su estudio, se lanzan las 2 bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, en Japón. Sí, entonces fíjense, esta antropóloga justamente escribió este texto, Crisantemo la Espada, con el cual básicamente decía, bueno, la cultura japonesa, un elemento muy fundamental para ellos es el Bushido, ¿sí? Y el Bushido es una filosofía marcial que dice, bueno, voy a continuar luchando hasta las últimas consecuencias, y si el enemigo me captura, pues me suicido, ¿no? O incluso llegar a cometer los ataques kamikazes a Pearl Harbor, ¿no? Claro, entonces llevando eso ella decía, bueno, es que esto no es nada más algo de los guerreros japoneses, ¿no? Sino que está también dentro del pensamiento de toda la población. Por tanto, necesitamos un hecho de violencia tan grande como para que la guerra no se nos alargue 10 años, porque si no, incluso desde las casas van a estar peleando. Tiempo después se entrevistan a los liderazgos de ese gobierno japonés y dicen, no, es que nosotros realmente estábamos a punto de rendirnos porque los bombardeos de Napalm ya nos tenían hasta el cuello, ¿no? De fuego. Entonces, en ese sentido, yo creo que esencializar las culturas es algo, o el concepto de cultura es algo realmente potencialmente peligroso, ¿no? Pero creo, aún así, de que hay otras metáforas que podemos utilizar, otras metáforas que nos ayudan a aproximarnos de otra manera. Así que no son definitivas tampoco. Todavía tenemos que trabajar, pero podemos empezar no solo una tesis, sino empezar un programa de investigación para ver cómo lo abordamos. Algunos ejemplos de esto son, bueno, la cultura puede ser como el plano de una casa, ¿no? ¿Sí? Nosotros la estudiamos no porque vemos la varilla exactamente, ¿no? Sino porque vemos la distribución de cargas, y la podemos diagramar, ¿sí? La cultura puede ser como un campo de juegos que tiene sus reglas y también sus estrategias específicas para poder jugarlo. La cultura puede ser como un libro al cual podemos interpretar. La cultura puede ser como una red de pesca donde los significados, algunos son captados y otros fluyen como el agua, ¿no? Y otros conceptos más, otras definiciones más acerca de la cultura que podemos empezar a explorar. Sin embargo, yo quiero cerrar aquí hoy diciéndoles que a lo mejor la cultura no lo es todo, pero sí está en todo. Gracias.